Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Algunos títulos en esta jornada, lunes 10 de julio. Algunos títulos que tienen que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que está aconteciendo. Incendio fatal en Córdoba. Imputaron a la inquilina donde comenzó el fuego. Está acusado de homicidio culposo por negligencia. Todo indica que habría sido provocado por velas en el supuesto santuario. Recordemos que en este incendio fallecieron 4 personas. Otra tragedia, en este caso en Mendoza. Una joven murió mientras esquiaba en las leñas. Estamos hablando de Zoe Argerich, de 24 años. Perdió el control y cayó de la montaña tras intentar un complicado descenso fuera de pista en una zona apta solo para profesionales. Otra salida del gobierno. Ya van 34 funcionarios que dejan el gobierno en estos primeros 7 meses de gestión. Echó al secretario de Agricultura, Fernando Vilela. Según fuentes oficiales desde la Casa Rosada, le pidieron la renuncia al funcionario. Su lugar va a ser ocupado por el subsecretario de la misma dependencia, Sergio Iraeta. ¿Les asusta ver un tanque o un argentino con uniforme? El gobierno de Milei defendió el desfile militar y acusó al kirchnerismo de desfinanciar las Fuerzas Armadas. El vocero, Manuel Adorni, aseguró que en el acto se repetirá todos los años y le atribuyó a la oposición un intento de invisibilizar a las fuerzas. La CGT vuelve a reunirse entre presiones internas para definir una nueva protesta contra el gobierno y frenar la vuelta de ganancias. Luego de semanas de intrigas y peleas, la mesa chica CGTista va a deliberar en la tarde de hoy con una amplia agenda y el desafío de unificar las posiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. En estos momentos, en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, está hablando en vivo y en directo Javier Milei, el presidente, y hacia allí vamos, lo escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, deseo darle las gracias a la Bolsa de Comercio y en especial a su presidente, Adelmo Gavi, por invitarme y por tremendas palabras. Les aviso que el discurso no va a ser tan divertido como el del otro día. Este va a ser un discurso técnico, digamos, es otra tribuna. También quiero agradecer al querido Claudio Suchovicki, que fue quien hizo las gestiones para que yo pudiera estar aquí. Así que para mí es un placer enorme estar dando esta charla. La charla lleva por nombre Dinero, Precios y Tipo de Cambio, pero también se podría llamar emisión, inflación y devaluación. La charla está separada en 2 partes. Hay una introducción teórica que creo que vale la pena hacer a la luz de la paupérrima calidad del debate doméstico, donde me sorprende a diario las carencias y falencias de nuestros profesionales en economía, lo cual hace que uno tenga que estar lidiando en algunos casos con la ignorancia y en otros casos o con egos exagerados que no pueden aceptar que se equivocan. En ese sentido, la introducción teórica va a ser de mucha utilidad para entender lo que viene en la parte 2, qué es lo que estamos haciendo, es decir, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el fondo, lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y que lo que está haciendo junto a Pablo Kirchner y con Santiago Bausili es una tarea enorme, monumental, y que solo la historia
podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que están haciendo y que yo tengo el privilegio de ser el presidente que tiene este privilegio de tenerlos a ellos haciendo este trabajo. Por ende, hoy me vuelvo a poner el traje de economista también y voy a tratar de dar mi explicación de lo que está pasando y cómo vamos a terminar saliendo. Así es que no va a ser atractivo como el discurso de Tucumán. Lo primero que hay que comprender es la forma en la cual nosotros los economistas... Allí está la introducción del discurso de Javier Milei en el marco del 170 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia de nuestro país. Lo vuelve a reivindicar a Luis Caputo, también a Bausili, el presidente del Banco Central, y a otros asesores, y trató de paupérrima la discusión de economistas del debate económico y que están equivocados. Bueno, más adelante va a explicar el porqué de estas afirmaciones. Vamos a saludar a nuestros compañeros en el día de hoy. Guillermo Gremia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo Mariana, bien? ¿cómo te va? ¿Cómo está, Mariano? Muy buenas tardes a todos. Bueno, dijo que iba a ser aburrido, pero sin embargo la introducción dejó algunos títulos y algunas frases a los Javier Milei, ¿no? Yo le puedo decir algo. El presidente dijo... ¿Cómo le fue primero? Muy bien. ¿A usted, en mi provincia, cómo le fue? En Tucumán. Me trataron muy bien mi Tucumán. Frío hacía para Tucumán, una temperatura muy baja le tocó. ¿No se vieron antes? No. No. Nos estamos viendo acá en vivo. No, está interesante la charla, ¿no? Es medio tono personal, no. Pero el presidente abrió diciendo que hay economistas que no la ven, hay economistas que son ignorantes y hay economistas que tienen el ego tan exagerado que no pueden aceptar que se equivocan. Pero es muy soberbio lo que dice el presidente. Bueno, o pensás como él o sos cualquiera de estas tres cuestiones. Dijo, me voy a ¿No la poner el ves? traje... Que el debate era paupérrimo. El debate era paupérrimo. Me voy a poner el traje de economista. Solo él tiene la razón. Milei, y le va a explicar, ¿no? Va a dar una clase magistral o algo parecido. Pero solo él tiene la razón. Vos no la ves, sos un ignorante o tenés un ego tan grande que no te permite escuchar al otro. Bueno, porque él tiene razón. Ahí va a explicar, allí en ese discurso. Lo dice subido de un ego chiquito, ¿no? Es muy soberbio lo que está absolutamente. diciendo. Muy técnico, pero que va a explicar el por qué se hizo lo que se hizo y cuál va a ser la segunda parte. Pero está bien, porque es el presidente de la nación. Pero digo, Pedacito, que te diga que no la ves, que sos un ignorante. De la humildad no lo asiste. No. Pero la tolerancia, Guillermo, la tolerancia. Ponele que vos no seas humilde, pero tolerante. Bueno, pero también tolerante. Tratar de ignorantes y que el debate es paupérrimo. Autopercibirte Como el un dueño de ser verdad. superior en economía no tiene nada que ver con la tolerancia. No, pero decir que no la tolerancia aceptar debiera otra... asistirle a un presidente que tiene que pensar en todos los argentinos. Bien, saquémoslo de ese lugar. Yo no, en mi vida diría que yo soy el mejor periodista de todos los periodistas disidentes. Es una cosa de locos. Pero además los que no piensan como vos son ignorantes o no están viendo un elefante. Efectivamente, pero por eso digo... Pero digo, en ese sentido no hay tolerancia, porque no se escuchan otras voces. Si alguien le dice, permítame, el plan que usted tiene está bien, pero debería corregir esto. No acepta, escucha, no está dispuesto. Para mí es un problema más está profundo dispuesto. que el de la tolerancia, es más personal. Pero bueno, ahora lo tiene en el lugar que Bueno, lo... pero De él la lo no pone. tolerancia de los Pero a discursos ver, de odio tampoco hay tanta distancia. No, tampoco eso es es cierto, personal. sí. Digamos, yo entiendo hacia dónde va, pero aquí, en esto que acaba de manifestar, no solamente dice yo, sino su equipo, ¿no? Porque él está reivindicando a Caputo, a Bausili, que llevan adelante el plan económico que él pergeñó, digamos. Los mismos que él está poniendo no hace también. mucho tiempo los criticaba y los ponía en el extremo de la negatividad como política, como economista, no como político. Son los mismos y que ahora los pondera, con lo cual él mismo se relativiza la convicción de sus apreciaciones. No descarten que si esto se profundiza en malos resultados, le eche la culpa. Que tiene algo de razón en esto, tiene algo de ¿Sobre razón. qué? ¿Sobre qué? La parte en que dice que Caputo pasó a la historia, sí, tenemos deuda que tomó él que la vamos a pagar durante 100 años. Pero él lo reivindica de manera positiva. Guillermo. Bueno, antes por esa misma razón lo criticaba. Sí, por el tema de deuda. Claro, Sí, a 100 años. Bueno, y ahora la tiene que Sus afrontar. bisnietas las van a pagar también. Bueno, ya vamos a estar seguramente con algunos títulos más, a ver si coincidimos en cuanto al tiempo de explicar el por qué se hizo en estos 7 meses lo que se hizo en materia económica y cuál sería el segundo plan, ¿no?
¿Qué tiene que ver con esto? ¿Está relanzado el gobierno? Digamos, ¿se ve un relanzamiento del gobierno ¿Después de lo del pacto? Y después del pacto, después de la ley base, después del paquete fiscal. Bueno, el gobierno dijo que empezaba una nueva etapa, ¿no? Claro. Después de la ley de bases y el pacto de mayo, así que ahora empezaremos a ver esos frutos, a recoger esos frutos. Digamos, bueno. Es como la dieta mía de los lunes. Pero que le está haciendo muy bien. ¿A quién? ¿A usted? No la cumplo nunca, pero bueno. Bueno, esperemos que acá se cumpla. Sí, ojalá. Esperemos que Bueno, se pero cumpla. es lo que también hemos escuchado de los gobernadores a lo largo de estos días, ¿no? Después en la previa y el post pacto de mayo. Esperan ahora que haya leyes, que haya medidas que materialicen lo que firmaron como consignas de ese entendimiento con el gobierno nacional. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes que registraron algunos fotógrafos, lo que sí dejaron entrar en el interior de la casa de Tucumán, ¿no? Porque no podían Fue muy entrar. poquito Fue muy el poquito, acceso. sí. Que fue mutando rarísimo. el rostro de los gobernadores a medida que lo iban escuchando al presidente. Sí, porque los mandó a achicar. Fue mutando. ¿Vieron los registros fotográficos? Es la comunicación no verbal. Hacía frío, Guillermo. Era por el frío Digo que estaba. yo, sí. por ahí, alguna Por eso cosa. caminaba así, Milei, usted que lo vio de cerca también, porque hacía No frío. sé por qué cuando entró a la casa Una histórica. cosa rara, sí. No. Yo pensé que había sufrido algo. Como tambaleante, ¿no? No, pero como un vaquero del oeste que acaba de bajar del caballo. Bueno. Paspado. ¿Cómo? Paspado. Yo no lo quería decir. Tambaleante me parecía mejor. Ese era mi abuela me decía así cuando yo me portaba mal. Bueno, déjeme presentar las vías de comunicación. Estas son, así no nos retan nuestro productor, nuestro queridísimo Rula de Mati junto con Pablito Bona. Allí estamos. Tiene 2 productores ya. No, por supuesto. Y 30 años haciendo televisión y apenas conseguí uno y era usted, que de calidad qué bajo que ha dudosa. caído, qué bajo Sí, que ha y caído. usted ya tiene 2. Este es el... Y es conductor suplente, imagínate. Es el código QR, lo puede escanear y allí puede ir directamente a lo que es el campo de WhatsApp, ¿no? Que ahí lo tenemos, el 358-441-4050, @telediario digital, telediario digital en Facebook, telediario digital en YouTube para revisar absolutamente todo lo que ocurre en la programación de Telediario Televisión. Y hubo gobernadores que se durmieron también, Sí, eso lo ¿no? registraron Sí, los fotógrafos. El exactamente, gobernador de sí. Salta parecía Es un el sueñazo. el que más se durmió, pero después hubo otros que estuvieron cabeceando. Poggi y- estaba con Está a de punto mucho sueño. El gobernador de la provincia de Neuquén también lo engancharon así. Pero no es, cabeceando. Claro, mucho pero porque reunión. era atípico el horario también. Uno no Sí. puede atribuírselo todo al discurso del presidente. Era un horario No, muy pero atípico. había una atención inicial que fue... Decayendo. Lo que pasa es que fue... sorprendiéndose porque las cosas que pensó decir cuando leía... Pero si eran o los las que entendían. Eran ¿no? los puntos. Los Sí, No, bueno, no, una criticó cosa a los era- gobernadores, Este es el dijo que las momento. Era el provincias tienen que momento del ingreso. achicar. Raro, sí. Un paso raro, sí, medio... Se saludó una hilera nomás, ¿no? La otra le quedó lejos. La de la izquierda. Sí, la otra le quedó, la otra fila de gobernadores le ha quedado lejos. Sí, yo creo que, a ver, lo más importante es la presencia, la firma y la adhesión. Sí, logró lo que buscaba. Logró la que foto. buscaba, la logró. la foto. sí. Fue una foto, me parece importante, ¿no? Digo, en cuanto a la cantidad, después habrá que ver para qué sirve, cómo es, qué queda, pero simbólicamente es una foto, me parece que cumplió el objetivo del gobierno. En este. Una buena señal de adhesión, de acompañamiento. En el 99 hubo una, igual. Y en el 2016 otra, igual. Sí, por eso digo, bueno, hay que relativizarlo después para qué sirve y cómo. Bueno, no, cómo va. porque ya ha habido esas fotos Ya, pero- que, Ahora, a las que se apelaba como, que bueno, acá está, esto es. Por Bueno, fin la ojalá Argentina que tiene sí. entendimiento. Bueno, ahora viene la conformación del Consejo de Mayo. Claro, que eso lo Porque lanzó en siempre hay que Córdoba. formar una comisión para resolver los problemas. Y después de que se forme el Consejo de Mayo, con notables, van a salir las propuestas para materializar Para los 10 puntos del Pacto de Mayo. Bueno, que es lo más importante, ¿no? Ahí estamos en las elecciones del 2025 y estamos otra vez claro, Dentro del en el medio. el del- consenso de mayo que lo había lanzado en el frustrado Pacto de Mayo el 25 de mayo Sí, en Córdoba. mejor no usemos otra palabra. El De- consenso de Mayo remite al consenso de Washington. Mejor, busquémonos otra. Una Argentina. No le gusta. La juntada de Mayo, hagamos otra cosa. Bueno, eso se lo vamos a plantear. No, nosotros nomás. Nada, llamémoslo nosotros. Bueno, vamos a meternos en el primer tema. Esto se conoció hace instante nada más, el Consejo de la Magistratura, en donde a través de un Zoom, allí estaban, ¿no?, votando de manera positiva, afirmativa,
Una cuestión que es sumamente importante, que tenía que ver con el tema de bajar el sueldo de un 30%. Iban votando y Luis Juez dijo esto. Doctora Pilati. Es para que esté al tanto. Afirmativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Doctora Provítola. ¿Alguna moneda? Doctor Héctor Recalde. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Doctora Provítola. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. ¿La cara de quién? De Rosati, El momento de que... La explicación, dio la explicación de Luis Juez. Sí. La dio. ¿Quieren darlo ustedes? No tengo problema. No. Estaban debatiendo para sancionar a un juez de Misiones por maltrato, por unas cuestiones Por un mal poco dorado. decorosas, Por mala praxis de sus Sí. funciones y le hacen una quita de su Una sueldo. quita de Del sueldo, 30% como una sanción. Claro, como una Una sanción era, le sacamos 30%. Votaron Sí. de manera afirmativa para que esté penalizado. Sí. Y Luis Juez, en ese marco, dijo, alguna moneda le vamos a sacar. Excelente, alguna moneda le vamos a quien al Afirmativo, juez dijo. Al sancionado. juez. Esa es la explicación Claro. que dio él. Lo que pasa es que en el contexto, ninguno, porque no nosotros, No, ninguno lo interpretó. ninguno lo interpretó así, No, ni el las presidente de caras. la Corte. Las caras que había, los Ni el presidente comentarios de que la se co- empezaban a dar vueltas Claro, como diciendo, claro. ¿ustedes escucharon lo que yo Claro. escuché o...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ninguno le pareció que refería... ¿Por qué no fue eso? Bueno, Luis Juez le echó la culpa a quienes lo interpretan, ¿no? A él, porque dice que el ladrón piensa que todos son de su condición. Claro, Entonces piensa que él estaba diciendo alguna cosa Sí, fuera de... O sea, son todos Espuria. ladrones. Nosotros menos incluidos, él. los que pensamos Claro. que había alguna cosa espuria detrás Claro, de ese comentario, ¿no? Sí, pero además es la misma lógica de Milei, que el juez la tiene. Yo tengo razón y todos los demás no tienen razón y los descalifica. Sí, que solo una al mente extremo. retorcida puede pensar fuera de esa cuestión. Y además dijo que él lo dijo así a micrófono abierto y en cámara eso, porque él no es como el diputado salteño. ¿Se acuerdan de Ameri, el que fue Sí. registrado durante una sesión, bueno, teniendo un comportamiento inapropiado con su pareja? Y él dijo que el diputado salteño había hecho una remake de la difunta Correa. Y él no tenía ningún problema de exponerse y No, bueno, decir... tampoco se ocultó el diputado salteño. No, No se ocultó. no, hizo una remake de la difunta Correa. Claro. El problema con juez es que su pasado lo condena, ¿no? Sí. De múltiples formas. Pero... Necesitamos 10 programas de esto para hablar de todas las irregularidades por las que ha transitado Luis Juez. Pero además en ese lugar, no sé de qué se sorprenden, sobre todo el presidente de la Corte, porque el Consejo de la Magistratura que lo preside Sí. el presidente de la Corte está viciado de nulidad porque ese presidente de la Corte sacó del cajón de las leyes muertas una ley para volver a imponerla y él ponerse como presidente del Consejo de la Magistratura. Eso le permitió entrar por la ventana a Luis Juez. Está todo así, todo da asco. Bueno, Luis Juez peleó por ese lugar, ¿eh? Sí, claro. Lo peleó, recuerden ustedes que fue... Lo peleó muy judicialmente y la debatido. Corte Suprema le dio la razón a le dio Luis la- Juez. le dio la razón. Claro, porque fue aquella sesión donde el kirchnerismo se Intentó arrebatarle. divide para quedar con... Según los jueces, ¿no? Que intentaron Sí, arrebatarle claro, el lugar. por eso fue a la justicia. Fue a la propia Corte y el propio presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué digo que rescató una ley muerta? Porque hizo con una ley que estaba derogada, cuando una ley sale de circulación, no puede volver a imponerse, tenés que generar una nueva ley. Fueron a buscar 16 años atrás una ley Que le para hacer esta permitió. maniobra. Ujú, que le permitió acceder. Rosati, entre otras cosas, es corrupto como presidente, que es lo que dijimos acá en más de una oportunidad, como presidente de la Corte, por esa situación. ¿Desentona juez diciendo esto en ese lugar? No, es todo un asco eso. Es todo un asco. Sí, ahora hay una cuestión interesante en lo que juez hace en su defensa, que es plantear esto como un caso típico de casta judicial. El caso que se estaba tratando es un caso que viene desde 2021, el caso del juez del Dorado acusado de maltratos. Lo han acusado sus compañeros, lo ha acusado el gremio judicial en el 2021 por malos tratos y situaciones complicadas, hostiles para el trabajo, y desde el 2021 hasta acá el caso no ha sido tratado. O sea, ha sido un juez que ha seguido
trabajando en esas condiciones y que ha seguido seguramente sometiendo a los trabajadores que estaban sumando a esa situación. Y la única sanción que le corresponde a un juez que es denunciado en ese tipo de circunstancias es una reducción del 30% del salario por un mes. Por un mes, sí. Es vergonzoso. A nadie le gusta que le saquen el 30% del salario, pero no le hace nada, ¿no? Al juez, digo, el 30%. Un chiste, como dice. Aparte, sí es cierto que estuvo durante años maltratando, no es nada un mes. Claro, pero lo peor es que haya en una situación de maltrato laboral se demore 2 años y medio. Eso lo dijo en la reunión del Consejo de la Magistratura. Bueno, la verdad que no lo sé, porque nosotros nos quedamos con el video de la votación. Pero ojalá que lo haya dicho, si lo dijo ahí en esa discusión, en esa reunión, está muy bien. Sí. Ahora, si va y después se lo dice a los medios, lo que sale corriendo, porque sabe que va a encontrar, porque además ninguno le va a reprochar, nadie le va a sacar ningún referente de su pasado, nadie le va a sacar a relucir todas las irregularidades que a lo largo de su carrera política Luis Juez ha cometido, pero bueno. Dicho sea de paso, la Corte que no estuvo presente en el pacto. No fue. No fue. Con la excusa de no intervenir políticamente. Claro, a mí me pareció una bien cuestión eso. institucional. Bueno, división de poderes. Aunque allí en Tucumán, en los pasillos de donde estaban los protagonistas del pacto y demás, los altas referencias, explicaban que fue por una cuestión de... política, de plata. Deben estar peleando por plata. No, de la propuesta del hijo. El hijo. Es lo mismo. Bueno, digamos, la propuesta del hijo como candidato a integrar la Corte. Exactamente. Claro. El juez Lijo. El juez Lijo. Ahí, dice, la Corte dijo, vamos a poner esto, pero en realidad lo que marca la diferencia es la propuesta del juez Lijo. Sí, yo no veo ni la Corte de Brasil ni la Corte de los Estados Unidos participando en ningún acto institucional. Se preservan para tener independencia de criterio, porque imagínense que van y dan presencia al pacto y después viene un particular, cualquiera de nosotros, y hace un reproche judicial por la inconstitucionalidad de alguna de las medidas que se tomen a partir de la firma del pacto. Y los tipos estaban ahí, dicen, no, yo no quiero que esté... Bueno, sin ir más lejos, uno de los puntos tiene que ver con la discusión de la coparticipación y es la Corte Suprema la que tiene que decidir sobre esos temas. O sea, no hay otro tribunal. O sea, cualquier reclamo de una provincia va a la Corte Suprema. Y si la Corte firma un pacto donde dice que van a discutir la coparticipación y después va a estar arbitrando sobre eso, es poco serio, cuanto menos, ¿no? Estas cuestiones que son absolutamente razonables, las que están planteando, en Tucumán la ausencia de la Corte no iba por esos caminos. Iba por lo del hijo. Por lo del hijo. Pero eso es una especulación. Claro, porque nadie puede confirmar eso. Era la información que muchas veces se termina confirmando. Sí, además tampoco... No había nadie que diga, ¿por qué no vienen los de la Corte? ¿Cuál es el motivo que no venga la Corte? Porque no están conformes con la designación del juez Lijo. Eso es lo que se hablaba de manera unánime en Tucumán. Bueno, pero uno entiende que en términos republicanos es correcto que no vayan, para que se respete la división de poderes. Hubiese estado bueno en otra corte a lo mejor eso era un valor agregado. En esta corte que lo tiene, a uno de sus miembros, que era abogado de las empresas que ahora firma fallos como miembro de la corte beneficiándola. Cuando es parecido a la reacción tuya, Guillermo, cuando Luis Juez ponía la excusa, la carita, como diciendo, che, no viene porque no se quieren intrometer en la política. Te miraban y te decían, ¿en serio me está diciendo eso? Claro, por eso. ¿En serio me está diciendo? No, yo creo que esta corte está viciada ya lo he dicho en más de una oportunidad, de nulidad, y hay que cambiarla. El día que venga un gobierno con convicciones democráticas, lo primero que tienen que hacer es sacarlos a todos y poner todos jueces probos. Lo quiso hacer Alberto a su manera, ¿no? En algún momento. Alberto no quiso hacer nada. Bueno, ¿Qué quiso hacer? No sé, no intentó reformarla. Propuso una sola persona y se lo hizo caer Cristina. Bueno, entonces se quedó en el camino. Sí. No, ni arrancó. Vamos a escuchar a Javier Milei, pero no en vivo, sino lo que afirmó justamente, que vamos a vivir sin inflación por el resto de nuestras vidas. A ver. Lo que sí les prometo... Tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas. Lo que sí les prometo es que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. Y quiero detenerme un segundo en hacerles comprender qué significa esto, porque vivimos bajo un régimen inflacionario hace tantos años que nos hemos acostumbrado. Los menores de 25 años ni siquiera recuerdan probablemente lo que es vivir sin inflación.
Vivir atosigados por la inflación es vivir en la cárcel del eterno presente, donde se vuelve imposible mirar para adelante, calcular nuestros gastos y planificar nuestro futuro. Bueno, ¿qué será un país sin inflación, ¿no? ¿Será posible en la Argentina? ¿Qué tendrá que pasar para que eso suceda? Y además... Ya forma parte de esta frase de aquellas que quedan en la historia, ¿no? Ya tuvimos con Alberto la guerra contra la inflación. Yo viví en un país sin inflación. Claro, pero él nos promete por el resto de nuestras vidas. Sí, no, pero la promesa es muy grande. Los 90 fue un país sin inflación. Sí, pero dijo los últimos 25 años, ¿no? Los menores de 25, no saben lo que es vivir en un país sin inflación. Bueno, yo viví en un país sin inflación. Pero después... Una porquería de país. Ese país, si es ese el país al que vamos, es tremendo el país. Claro, pero por lo que vino después, digamos. No, por lo que ocurrió ahí. Desocupación. Desocupación, recesión, un tercio de la economía argentina, bueno. un tercio de los argentinos fuera de la economía, pobreza estructural que todavía tenemos, nunca más se fue, desindustrialización del país, fuga de divisas, rico cada vez más rico, todo eso fue la convertibilidad y sus consecuencias, endeudamiento atroz, remate de todos nuestros bienes. Entonces, yo tengo muy presente, de los 90, era chica, y me acuerdo que veía, en mi casa se veía mucho, las colas larguísimas de gente, de personas por un puesto de trabajo. Me choqueó y me traumó esa imagen en realidad, porque yo era pequeña, en mi casa se veía eso, y era una cantidad de desocupación gente, del 25%. Desocupación, todos para presentar el currículum por un puesto de trabajo. 25% de desocupación. No sabemos si vamos hacia allá. Hoy tenemos 7%. Bueno, lo pondera Milei, dice que es el mejor presidente de los argentinos, Menem. Sí, que fue el mejor presidente. Eso sí, te dice hasta el 95. Claro. 91, 95. Bueno, se le escapa el detalle histórico que fue presidente hasta el 99. Sí. Claro, un presidente se evalúa no en un tramo. Yo no soy bueno de 8:30 de la mañana a 9. Todo el día que te evalúan. Sí. Y además también lo que ha dejado, ¿no? Porque después, digamos, fueron herencia, digamos, esta palabra que está tan usada, la herencia que ha dejado ese proceso, digamos, que ha terminado y desembocado en una crisis tremenda, ¿no? Más allá de que no era él como gobierno, digamos, pero que obviamente tiene esas consecuencias porque tampoco quiso corregir la situación, no quiso, no pudo, no supo, no sé. De la Rúa la tuvo que pagar. Bueno, por el eso. Estallido del 2001, del 2002, es atribuible a la impericia política de la Rúa, pero las consecuencias que le dejó Menem. Por eso, para los que vivimos, la cuestión de la inflación... Lo que pasa es que vos emparentás vivir sin inflación con esas características que fue en los 90. No, porque él dijo, los argentinos no saben qué es vivir sin inflación. Bueno, ahí no había inflación, no había inflación. Bueno, pero no quiere decir que pase lo mismo. Uno entiende que... ¿Por qué pasaría una cosa distinta si están haciendo las mismas cosas? Desregulando la economía, poniendo a remate los bienes del Estado, liquidando nuestros recursos naturales. Todo eso ocurrió durante la convertibilidad, durante el menemismo. ¿Por qué sucedería algo distinto si haces lo mismo? Bueno, lo va a explicar Javier Milei en esta Ahora lo segunda está parte. explicando. Lo está explicando es cierto. en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, digamos, a ver cuál es el plan que tienen para esta segunda acción de gobierno. Tosía alguien en Brasil. Sí. Y teníamos el efecto caipiriña. Tosía alguien en México y teníamos el efecto tequila. Todos nos ligábamos. ¿Y qué implicaba eso? Despido. La guerra del Golfo, despidos masivos. El efecto tequila, despido. El efecto caipiriña, tequila. Era despido. Estoy obsesionado con el tequila. Pero era así, y lo hemos sufrido en carne propia, no lo contaron. Compañeros nuestros los echaron. Por supuesto. O sea, no es que estamos apelando a una... No los menores de 25, pero ya los cincuentones. Por eso digo, y ahí no había inflación, tampoco había mejores de salarios. Bueno, no hacía falta porque iba en camino, digamos. No, porque el ajuste te lo provocaron todo junto y congelaron. Bueno. Era $100 lo que ganaban los jubilados. Arrancaste de un... arrancaste en $100. Por eso no había... Arrancaste para atrás. Por eso no había inflación. Porque no había mejora del salario.
Los jubilados fueron una década pobres. Sí, fue tremendo. ¿No? Con Norma Pla a la cabeza. Sí, Norma Pla, qué recuerdo, sí. La carpa blanca. De los docentes. Los docentes, todo el movilizado, pero Sí. era atroz. Fuertísimo. Un tercio de la Las economía. famosas marchas Piensen federales, ustedes. ¿no? Pero que ya fueron al final, ¿no? De lo que vos decís. Hasta el 90 Y hasta que nos prestaron, hasta que rematamos todo y lapidamos que nos gastamos. Es como el tío rico de la familia o el tío bandido de la familia que se gasta toda la plata y vos decís, che, mirá qué bien que está viviendo. Y vos decís, pero ¿y cómo hace? Y bueno, se le terminó la plata. Algo que lo hemos hablado acá y con el fallido olfato periodístico que me caracteriza, preveía que no iba a haber mucha gente en el acto, en el pacto. Ciudadanos que se acercaran. Sí, exactamente. Con el interés de ver algo, de escuchar al presidente. De rabo a rabo. Mucha gente. Mucha gente, y lo traigo a colación de esto que decía Guillermo, ¿no? De los números, de la situación, que obviamente está más que claro que no la está pasando bien, salvo alguna porción muy pequeña, pero ¿cómo se mantiene? Y vos decís, ¿de dónde se agarra la esperanza, la expectativa y todavía la adhesión que tiene el gobierno de Javier Milei? Uno lo nota muy, pero muy arraigado, muy fuerte, gente que había ido incluso hasta de otras provincias y uno lo consultaba, le preguntaba, ¿pero venís por las vacaciones de invierno? ¿Venís No, vengo a ver al Mariano, presidente. una pregunta histórica. ¿Quién fue el presidente más votado en las elecciones cuando se tuvo que ir de la Rúa? El candidato a presidente más votado. Menem. ¿Qué tiene que ver? O sea, había un sector de la población que creía que lo que Menem había hecho era bueno. Sí. Fue el más votado, pero la realidad marcaba otra cosa. Puede haber mucha gente que hoy esté encantada, engañada o convencida, como sea. Sí. Bueno, pero la realidad te está diciendo otra cosa, Mariano. No importa si va mucha gente, poca, si en un acto hay cientos de adhesión, o miles de adhesión, o millones de adhesión. La realidad te está marcando otra cosa. Está bien, yo, digamos, preveía, porque además esta situación, la vigilia se vive de una manera muy especial allí en Tucumán, ¿no? Con actos desde el día domingo. Entiendo que es una fiesta que tradicionalmente convoca mucha gente. Tradicionalmente convoca mucha gente en la Plaza Independencia, la cual se respetó. Hubo un escenario con shows musicales, desde Los Palmeras al Chaqueño Palavecino, la Bomba Tucumana, Panam, Piñón Fijo. Bueno, fueron los que estuvieron presentes. Y uno hablaba y consultaba, y como el acto pasaba absolutamente, algunos no estaban ni enterados de lo que iba a suceder. Entonces uno decía, bueno, la gente está acá, el día domingo, el día lunes, pero está para compartir en familia esa fiesta popular, muy tradicional en Tucumán. Y terminó, esa gente se fue, y vino otra. Fue absolutamente distinto el componente de gente que se convocó a la plaza. Claro. No fue la gente que estaba viendo... iban a ver a otro rockstar. Claro, por ahí sí. No fue la misma gente que dijo, bueno, ya que estoy, me quedo a ver el Chaqueño Palavecino y de paso... Pero ¿pero fue en la plaza eso o fue en la calle de Tucumán? Es que queda una cuadra y la valla estaba en la plaza. Y si vos no podías avanzar, estaba en la plaza, la valla. En otra esquina, pero en la misma Plaza Independencia. En la catedral, en realidad, ahí estaba la valla. Y la gente se fue y vino otra con una convocatoria que tenía que ver con la adhesión a Javier Milei. ¿No? Toda la que estaba ahí era la que convocaba a Javier Milei. Incluso a nivel organizativo se especuló con eso, ¿no? Que no sea la gente que fue a ver los espectáculos, que fue a disfrutar de la fiesta popular, que tenga la posibilidad de estar presente en el acto. Porque temían, digamos, alguna reacción negativa a la figura del presidente, ¿no? En eso se aseguraron. El Chaqueño Palavecino a las 9 tenía que terminar, terminó puntual. Se desconcentró la gente que fue a ver el espectáculo musical y después ya comenzó a... Como la militancia. ¿Por qué habría los de adherentes. tener una reacción negativa si nos va tan bien? No. La gente... ¿Por qué desalojaron a un sector y alojaron a otro? Bueno, eso es lo que tenían previsto los organizadores porque temían que ¿Quién podía organizó llegar la a ver... provincia? Eso lo organizó la provincia de Tucumán. Lo organiza la provincia, Pero seguramente de distintos. acuerdo con protocolos de nación, ¿no? Obviamente. También que te puede gustar el chaqueño y el presidente, querés hacer la agenda completa, digamos. Algunos se puede haber quedado, pero en su mayoría terminó el Chaqueño, se fueron y dieron lugar... No es militancia, ¿no? Porque eso también hay que destacar. No había grupos militantes, sino mucha gente que se Sí, había mucha autoconvoca. gente afiliándose también al partido. Sí. Estaban Alguna allí. casillita de dudosa procedencia.
digo, la casilla, ¿no? Porque no era de La Libertad Avanza, no tenían sello, pero bueno, demostraban al menos que estaban interesados en poder participar en política, bienvenido sea también. Sí, Tucumán que fue tan rara para votar, ¿no? Porque votó a Javier Milei, después lo votó masivamente Sergio Massa y después... Por eso hubo 2 plazas. Sí, debe ser Sí, por bueno, eso. Y después le vuelven a votar a Javier Milei. Sí, o sea, como fue como los tucumanos ambivalente. es un fenómeno interesante Sí. para analizarlo electoralmente. Bueno, Tuvieron a ya- Palito Ortega de gobernador, lo tuvieron a Bussi. Bussi, y al hijo de Bussi es tercera fuerza en la provincia desde hace más de 20 años. Y aparte están acostumbrados a desalojar gente Sí, de lugares. Tucumán especialmente. Bussi llevaba a los que vivían en la calle y se los llevaba a Santiago del Estero. Sí, para que no cuente como estadística en Tucumán, Exactamente. les quedaba cerca. El arzobispo Jorge García Cuerva en el Te Deum, nuevamente con un diagnóstico realmente muy crítico hacia la realidad que se está viviendo. Tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país. Tantos postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo. En definitiva, una Argentina que nos duele hace mucho, que se dice independiente hace 208 años, pero que aún hoy sufre las cadenas de diversas esclavitudes que no nos dejan caminar como pueblo hacia un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida para todos. Bueno, nuevamente, ¿no? La iglesia marcando y sentando postura. Es que murieron 5 personas de hipotermia en la ciudad de Buenos Aires en los últimos días. Entonces, bueno, esa es la alusión de García Cuerva. Pero me parece... Pero habló de sensibilidad también. Bueno, pero en las redes sociales se portó mal, me parece, el presidente, porque alguien irónicamente le preguntó cómo la estaban pasando en Olivos los 5 perros y Javier Milei responde, le subió un gradito la temperatura. Sí. Una forma, no sé, pero... como... Sí, que no tiene resguardo de esa situación el presidente, ¿no? Claro, pero es una realidad muy sensible la que le estaban criticando, que seguramente no es responsabilidad exclusiva del presidente, porque la gente no... O sí, algunas medidas económicas pueden hacer que de un día para el otro pases a la indigencia, que te quedes en la calle. Pero una realidad muy, muy sensible de gente que murió de hipotermia por las bajas temperaturas porque no tenía refugio, y el presidente responde con una ironía en las redes sociales. A mí me parece que no está bien, está mal. Y se desarrolló el desfile cívico-militar, muy, pero muy reivindicada las Fuerzas Armadas, incluso Javier Milei y Victoria Villarruel arriba de un tanque militar. ¡Viva! ¡Da carajo! ¡Viva! ¡Da carajo! ¡Viva! ¡Da carajo! Bueno, otra ausencia, la de Victoria Villarruel, que rápidamente se curó de la gripe, ¿no? Sí, a la noche no pudo y al otro día sí podía. Al otro día sí podía. Bueno, según entienden, los mal pensados entienden que fue una ausencia que marcaba algo. Forzada, que no la invitaron. No, sí, que la que invitaron. No quiso ir. Que no quiso ir. Pero ¿cuál es ¿por qué no va a ir si al otro día sale y están a los abrazos con...? Por eso pero si tenía gripe a las 12 de la noche, como el otro día fue No lo perfecta. sé, pero ¿cuál es la señal que quiere dar de enojo para una foto si al otro día...? Para mí un desaire, les da fiaca ir hasta Tucumán, no sé. Es un desaire, por lo que duró el acto en Tucumán. La foto fue, digamos, más allá del tanque militar, que ahora lo vamos a hablar, digo, el abrazo fue muy efusivo, fue... Claro, o son muy buenos actuando, el acting es muy bueno, porque no entiendo, si hay un enojo, ¿por qué el enojo daba para no ir a la foto del pacto de mayo? Los mal pensados decían que tenían una gripe con horario. ¿Gripe? Con horario. Con horario. No, a lo mejor puede ser que a Villarruel la causa militar la identifica más porque era confesaba a los genocidas, ¿no? Era confesora de los genocidas, Ibe le contaba las cosas a los genocidas. A lo mejor a Villarruel le cae mejor eso. Y a lo mejor lo otro, lo del 9 de julio, no tanto, no lo sé, pero es raro, porque si hay una enemistad que al otro día vas y te subías a un tanque y gritás y viva la libertad. Y sí, me parece. O fue sobreactuado para corregir lo del día anterior. Yo no lo entendí. O minimizan Tucumán, o no les interesa estar en el acto en Tucumán. Le bajó el precio al pacto, Victoria Villarruel. Porque no es creíble que la noche anterior, porque no es el día anterior, a las 12 de la noche tenés gripe y el otro día a primera hora de la mañana En clave política es difícil de entender, en clave política. Que no haya ido o por qué. Con diferencia de 12 horas esté ausente dando una señal
pero 12 horas después esté presente a los abrazos. Sí. O sea, en clave política. Y personalmente, o están, no sé, tienen un código de relación muy especial, o se mienten en la cara entre ellos. Se ha debatido mucho la realización del desfile, ¿no? Y esa imagen que estábamos viendo de los presidentes arriba de los tanques, que por ahí algunos otros mandatarios también la han tenido, no sé si en un tanque, pero también en algunos vehículos de este tipo. Y la realización... En general los desfiles inician con el mandatario arriba de un jeep, saludando, bueno, llega hasta el lugar donde está el palco, pero del jeep al tanque la imagen cambia mucho. Bueno, ¿no? pero lo trajo... Menem ha hecho fotos arriba de tanques. Sí, arriba de todo. Menem. Sí. Ferrari, tanque. Bueno, avión, lo ha hecho. El desfile cívico-militar... No se utilizaba ese término, pero era un poco cosplayer el presidente Menem. Absolutamente. Lo que le daban se lo ponía. Sí. Y el desfile ha generado alguna controversia de manifestación de adhesión a las Fuerzas Armadas y de lo que era el contraste, o entienden algunos el contraste de gobiernos anteriores, de desfinanciar a las Fuerzas Armadas. Y el motivo, ¿no? De los tanques para qué y la plata a las Fuerzas Armadas invertida en este momento, es el tiempo de hacerlo. Estos tanques en particular creo que son una inversión. Sí, que se ha hecho ahora, que los han incorporado a las fuerzas. Bueno, y esa imagen fue tapa hoy del Wall Street Journal, uno de los principales periódicos económicos. Bueno, la inversión la hizo el kirchnerismo, no este gobierno, porque es el TAM, que es un tanque argentino mediano, que es de viejos tanques, los actualizaron, le pusieron tecnologías y los adaptaron. Bueno, pero mirá cómo esto fue gestión de Milani, porque el cuestionado jefe del sector ejército. del kirchnerismo, bueno, no estaban conformes con la realización del desfile, con esa foto y demás, y muchos de La Libertad o que adhieren a La Libertad Avanza reivindican estos tanques, y uno lo hizo y ahora no están tan contentos y pero el otro lo utiliza. para mí ahí hay una interpretación maniquea respecto a esta situación. Primero, durante la época del kirchnerismo y del macrismo se realizaron muchos desfiles militares. No es que no hubo desfiles militares y que en estos 20 años no hubo desfiles militares. Segundo, esos desfiles militares se daban en un contexto de democratización de la fuerza armada. Contexto distinto. No, había una búsqueda de democratizar las Fuerzas Armadas porque había residuos dictatoriales en las Fuerzas Armadas, que era una cuestión muy clara. Por ejemplo, no desfilaban veteranos de guerra de Malvinas que hubieran participado dando órdenes durante la dictadura militar, que ahora sí desfilaron. ¿No? Sí, ahora sí desfilaron. Bueno. Y algunos los reivindican. Entonces, no es lo mismo. Militares desfilaron siempre. El cuestionamiento que tienen algunos libertarios es que mezclaban a los militares con los civiles, y eso sí que después lo tratamos o no, porque Martín lo trató hoy al mediodía en el noticiero. Mezclaban a los militares era la sociedad la que desfilaba. Entonces, en algunos desfiles había agrupaciones de minorías sexuales, y eso es lo que molestaba. Sí. Este contexto es distinto, porque la vicepresidenta reivindica a los genocidas. Es distinto el contexto. E hicieron desfilar a militares que dieron el golpe en el 76. Y había una bandera reivindicando a los carapintadas que intentaron desalojar a Alfonsín. Los carapintadas tienen razón, ¿no? Exactamente. Ya en 2016, que había sido... La bandera, estaba en el desfile. Sí, en el 2016, que fue el último desfile que se hizo en Avenida del Libertador, porque hacen la referencia, por supuesto, a las cuestiones de Buenos Aires. Porque como dice Guillermo, desfiles se han hecho en todo el país durante todos los años. Hay provincias donde se hacían, otros se discontinuaron. Muchos se hicieron en Tierra del Fuego. El gran desfile nacional de Avenida Libertador, que se hizo por última vez hace 5 años durante la presidencia de Mauricio Macri, en oportunidad del vicepresidente de la patria, que había sido polémico también en ese momento porque Macri había bajado a Tucumán por el 9 de julio y después dijo, estoy cansado, no voy a ir al desfile. ¿Se acuerdan? Había puesto un tuit. Y bueno, después fue tanta la presión, termina yendo a ese desfile en el que se lo vio a Aldo Rico desfilando como una reivindicación también de los cara pintada. Y con lógica hubo reacciones de repudio a la presencia de Aldo Rico. Bueno, ahora se vuelve a ver esa situación, ¿no? Sí.
Pero no formaban parte del acto, ¿no? ¿Aldo Ricos? No, ahora la bandera. No, la bandera estaba del público. Estaba entre el público. Pero sí desfilaron militares que participaron de Malvinas, pero que a su vez también fueron parte de los militares golpistas que protagonizaron la dictadura militar. Guillermo, digamos, yo creo que se ha valorizado ya desde hace un tiempo esta parte de los veteranos, pero una fuerte puesta en valor a los veteranos de guerra en este desfile. Desfilaron en el primer término, lo hicieron de todo el país, digamos, fueron yo no entiendo lo de los veteranos de guerra, discúlpenme, yo los he reivindicado. Si hay tarea periodística que he realizado en cuanto a ámbito en este canal o en la radio, es reivindicar la causa de los veteranos de Malvinas. No los entiendo. Porque ¿En qué sentido? Porque están apoyando a un gobierno, primero, que cree que no hay que luchar diplomáticamente por la soberanía de Malvinas, que hay que darle la razón a los que están habitando nuestras islas. Segundo, que reivindica a Margaret Thatcher, que fue la que utilizó la guerra para sostenerse políticamente cuando tenía una debilidad. Hicieron los dos lo mismo. Galtieri, que tenía una debilidad política porque ya no podían controlar ninguna variable, hicieron una guerra para sostenerse políticamente, pero que fue el principio del fin de la dictadura. Margaret Thatcher hizo lo mismo. Reivindica este presidente a Margaret Thatcher, la responsable de la matanza mayor de caídos en Malvinas de la Argentina, en el Ar General Belgrano, y que ahora le rindan pleitesía a Milei. Yo no los entiendo, sinceramente. Yo creo que tiene que ver más con una identificación con la vicepresidente, que es hija de un veterano de Malvinas también, pero hay una conexión particular. De hecho, lo veíamos ayer en el desfile, pasaban frente al palco y se paraban a saludarlos, ¿no? Al presidente y a la vicepresidente. No, allí se sintieron realmente... Es raro. Ahí está la bandera, ¿no? Estamos observando la bandera allí. Sí, que estaba en un lugar muy observable y era muy enfocada todo el tiempo. Director, no sé si lo podemos poner a pleno para... Ahí está, gracias. ¿No? El acompañamiento del desfile militar, allí los carapintadas tienen razón, ¿no? En la bandera. Sí. Es lo que decía en ese refrán. Bueno, continúa la polémica, más allá de algunos dichos absolutamente repudiables, por ejemplo, del diputado de la provincia de Buenos Aires, Romo, ¿no? De La Libertad Avanza, manifestándose de que se dejaron los desfiles de travestis. Travestis, faloperos y comunistas. ¿no? Y que pasaron a desfiles como eran antes, como los que acabamos de ver, ¿no? Y un concejal de nuestra ciudad le agregó desfiles y recitales. Claro, y los recitales, exactamente. Bueno, una situación absolutamente lamentable, pero que también va... Lamentable no, repudiable. Repudiable, además mezclando cosas, porque además ninguna es excluyente, ¿no? Se puede ser militar y se puede ser comunista, seguramente hay dentro, como en todos los ámbitos, habrá espacio y gente que es militar y que además es falopera o consume algún tipo de estupefaciente. Y es trans, porque hay No, trans no sé si te permiten, puede ser, me parece... Sí, claro, se permiten. ¿Sí? ¿En las fuerzas se permiten ser trans? En la fuerza, en la policía, en los militares también. Ah, no sabía eso. Que no los acepten, pero que legalmente están habilitados para hacerlo. Claro, sí. pero no los aceptan. Bueno, esa es otra cosa. Claro. Por derecho sí, pero de hecho no se puede. Bueno, pero se empieza por derecho. Sí, y después, claro. Se pasará a lo cultural. Una locura absoluta, una locura, no sé, de Pithecanthropus, ¿no? ¿A dónde quieren volver? ¿A la edad de las cavernas? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Primero que si hablamos de falopero, ¿cuál es el...? Me hace acordar a lo María Eugenia Vidal, que una cosa era fumarse un porrito en Palermo Chico y otra es un porro en Las Villas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O se creen que en todos los que están hoy adentro de la Casa Rosada, como los que estaban antes con Alberto, no hay gente que consume droga? ¿No hay faloperos? Pero por supuesto, lo que está diciendo Martín, como si fuese incompatible ser homosexual y militar, ser falopero y ser militar, ser comunista y ser militar. ¿Desde qué superioridad moral se para un tipo como Romo o el concejal de Río Cuarto a decir esto está bien o esto está mal? Una cosa es ser un barra brava o un comentarista en una charla de café en un bar, listo, está, o en las redes, dale, con el coraje que te dan el anonimato. Pero otra cosa cuando vos tenés una representación como diputado nacional o concejal de una ciudad. Agustín Romo ese, ¿no? Está el tuit ahí, ya después si lo podemos observar, ahí lo pasamos justamente, pero bueno, decía... Ojo que esa violencia
Ojo que esa violencia, que es simbólica, después se traduce en violencia real, ¿no? Bueno, hubo, ¿no? Sí, hubo un lesbicidio en la capital federal. Sí. Ojo que eso no es neutro. Eso no es neutro. Hubo un intento de magnicidio con la vicepresidenta. Igual yo tengo poca memoria. ¿Hubo algún acto de 9 de julio? Sí, desfilaron minorías. Pero minorías y otras representaciones también, como un sector de la sociedad. Lógico, como una sociedad plural. Sí, bueno. Pero es lo que ¿Qué quieren? ¿Invisibilizar un sector de la sociedad? Claro. Bueno, a eso se va. Y tiene muchas adhesiones. Ese pensamiento hoy por hoy, ¿no? Lo han puesto sobre la mesa. No, pero en todo caso tendrían que celebrar el desfile militar y sin ponerse a ver quiénes estaban ausentes, ¿no? Si tan contentos los ponía que no hubiese representaciones de esos grupos, ¿no? Claro, pero decir eso es espantoso porque no es empezar a seguir legitimando un discurso de odio. O sea, estamos hablando de derechos consagrados, de minorías que que por suerte pudieron levantar su voz, que ya la sociedad ha consensuado, que somos todos diferentes. Bueno, pero todavía falta un capítulo de la ley, ¿no? Falta la ley, porque este tipo de discurso en otros lugares del mundo es condenado con penalidades. Acá en la Argentina todavía falta. Nos reflejamos mucho en Alemania para hablar de otras en Alemania cosas. Lo que está condenado es el negacionismo, ¿no? El negacionismo. Sí. Pero en eso no buscamos parecernos. No. Por supuesto que no. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra salida del gobierno, decisión del gobierno, le hizo presentar la renuncia a Vilela, el secretario... ¿Lo echó? Sí, lo echó. Esperaron que aterrizara el avión, había estado de gira por Medio Oriente, Lejano Oriente, en Japón creo que había estado, y cuando llegó le dijeron, bueno, firma la carta que ya está redactada de renuncia. Ese es el comunicado de prensa, no sé... Bueno, comunicado donde dan cuenta de la renuncia del secretario de Bioeconomía de la Nación. Allí además dicen que la Secretaría volverá a su denominación original de Agricultura, Ganadería y Pesca y que será conducida por Sergio Iraeta, quien se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal. ¿Quién es Sergio Iraeta? Es ingeniero y productor agropecuario del ámbito ganadero sobre todo y seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional. Es parte de ese comunicado y allí vemos la foto del flamante secretario de Agricultura de la Nación. ¿Esto pone contento o enoja el campo? Bueno, desde el gobierno dicen que al campo le va a caer bien porque Fernando Vilela, que venía del ámbito académico, había sido decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, no había logrado conectar, era una persona distante, además por su formación distante del sector agropecuario. Y que alguien que es más del sector, desde el trabajo como productor, puede ser más. Pero en lo que hay en el fondo hay un enojo, dicen, al menos quienes están allí recorriendo los pasillos de Agricultura, hay un enojo con Vilela que viene de un me gusta en un tuit de Martín Lustó. Sí, yo leí otra cosa, cuente. Bueno, yo tengo esta versión, le dio me gusta a un tuit de Martín Lustó y a partir de allí empezó un tembladeral. El Gordo Dan pidió la renuncia. Exactamente, el Gordo Dan, que es este tuitero, ese streamer. Ser horrible que tienen los libertarios, ¿no? De todo, hoy, porque otra situación que se dio en el Pacto de Mayo fue que solamente fue invitado a la Sociedad Rural Argentina, digamos. No fue invitada a la mesa de enlace. Dentro del marco del grupo de los 6, fue Nicolás Pino el único invitado. Que la semana anterior había sido recibido por el ministro Caputo y de hecho sonaba su nombre como posible reemplazante de Fernando Vilela. Exactamente, y que además fue al Luna Park, ¿no? A la presentación personal del libro de Javier Milei en aquella frustrada conferencia. Digo, no es información, es interpretación lo que voy a hacer. Sí. A mí me parece que es un trofeo que le dieron a Caputo, Luis Toto Caputo, porque era con quien no estaba alineado Vilela. De hecho, se había ido el subsecretario Di Vela, porque no se alineaban plenamente con Luis Toto Caputo. Bueno, llega Sturzenegger al gabinete y me parece que le dieron como un premio desplazándolo a Vilela. Hay mucha inteligencia en las redes sociales. Yo había visto que... ¿Inteligencia dijo? Sí.
Actividad de inteligencia. No, inteligencia sí. Espionaje, Espionaje. investigación. No podés darle un me gusta errado. A nadie. Bueno, yo había visto que Vilela adhería mucho al pensamiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que promueve una producción con desarrollo sostenible y compromiso con el cambio climático. Y muchos dirigentes de la oposición acompañan, incluso de la izquierda, no sé si de la izquierda, pero sí hay sectores políticos que se oponen al gobierno y que acompañan la Agenda 2030, y Vilela hace lo propio y lo vieron en las redes sociales gusteando y adhiriendo a esa agenda, que cayó muy mal y que los trolls le empezaron a hostigar con que este tipo no es de... Los troles, ¿no? Son empleados de ellos. Sí, del gobierno. No existe una fuerza política de apoyo en las redes. Son muchachos contratados, sentados rentados por el Estado, que hacen cosas en las redes todo el tiempo y vos te das cuenta. Y que funcionan en cuanto ámbito quieren tener injerencia. Elecciones pequeñas, medianas y grandes. Sí. A los pueblitos, en todos lados aparecen, te prestan un servicio y te lo brindan, y a los políticos que no tienen convicciones propias necesitan contratarlos. Sí, lo que sí es cierto es que esto marca, como dice Guillermo, una supeditación total de la Secretaría de Agricultura a Economía. Ya dependía, por supuesto, del Ministerio de Finanzas, y esto venía desde el gobierno de Alberto Fernández, donde Agricultura había perdido rango de ministerio y había pasado a Secretaría, y eso se mantiene, pero la persona que nombran es una persona, sí, es cercana, tiene algún tipo de vínculo de parentesco, incluso creo con Caputo, al menos una persona allí familiar que los une, y bueno, y lo que se espera en definitiva es que haya un cumplimiento de las promesas del gobierno. Bueno, sí, por supuesto. Hoy hablaba en el marco del enojo de los otros sectores de la mesa de enlace con Elvio Lauserica, que es el presidente de Coninagro, que manifestaba, porque le hicimos la nota antes de que se conozca esta confirmación de la salida de Vilela, y decía que tenían muy buen diálogo con Vilela y que seguían esperando lo que decía Martín. Sí, el que no tenía diálogo era Vilela con el gobierno. Vilela con el gobierno. Sí, con Caputo. Exactamente. El desaire había no fue en Agroactiva o en Expoagro, en una de las dos, que saludando gente no lo conoció al propio Vilela. Sí, en la primera, en Expoagro. Sí. No, simplemente iba a decir que el desaire a Fernando Vilela había sido total, pero desde el día 1 de la gestión, porque a quien iba a ser su jefe de gabinete en la Secretaría y el subsecretario de Bioeconomía, Pedro Viñó y Germán Di Vela, nunca llegaron ni siquiera a oficializarlos en el cargo. Los habían nombrado de palabra, pero no los habían oficializado. 52 salidas en 7 meses. Una salida de cada 52? 4. Sí, 52. Primera, segunda, tercera línea de funcionarios, ¿no? Capital Humano es el ministerio que más salidas acumula. Ya tenemos la música ahí, pero para despedirnos hablábamos del tuit de Agustín Romo, que allí lo tenemos, que tenía que ver con el tema del desfile, el tema anterior que estábamos hablando, pero lo habíamos dejado allí en stand-by y aquí está, ¿no? Para leerlo de manera textual. Qué lindo ver un acto patrio con bandas militares, granaderos, el ejército, la Fuerza Aérea y los héroes de Malvinas. Al fin dejamos atrás los desfiles de travestis, comunistas y faloperos. Muy poco para agregar, ¿no? Ante esto ya lo hemos dicho ya todo, lo dijimos, pero bueno, lo queríamos mostrar y mostrarlo de manera textual para no estar marcando algún error. Martín, no está Pablo, le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Sí, un abrazo al compañero Pablo. Bueno, Ruli creo que lo tiene, pero se acaba de producir esta tarde una foto que vuelve a poner en la misma mesa a los dos superministros del gabinete de Milei, que no se sentaban en la misma mesa desde una conferencia que ya forma parte de la historia reciente de la Argentina. Allí los vemos a Sturzenegger y a Toto Caputo, que durante el fin de semana han estado compartiendo fotografías muy sonrientes y tratando de desmentir rispideces en la relación. Se los ve además riéndose porque el ministro Francos, el jefe de gabinete, ponderó a Daniel Scioli en su rol conciliador, porque con sus políticas a través de la Secretaría de Turismo logró sentar allí a los dos mejores ministros del gabinete. Y en el lado de los pelados estaba el queretista, ¿no? Veo que había un lado de los con pelo y otro lado de los pelados. ¿Dónde estaría yo?
Y usted tiene que ponerse al lado de Paz, de Franco, me parece. Bueno. Ahí hay un espacio. Hay un lugarcito. Sí, el lado de la pelota está... Bueno, Sturzenegger, que de manera no formal, pero empezó la desregulación de la economía, ¿no? Con el tema de los cielos abiertos. Claro. Ya de Sí, manera ¿sabe que oficial. hay una polémica que mañana la podemos tratar, pero están muy enojados los colombófilos. Ah, por las palomas. Sí, porque entre las leyes que se van a eliminar hay una ley que regula la actividad de las palomas mensajeras. Casi todo lo citó el propio Sturzenegger, dijo que hay una ley que la va a Y regular. bueno, están indignadísimos, ya han salido las primeras repercusiones. No, y le van a soltar todas las palomas No, adentro del no. despacho. 5.000 palomas dentro del despacho. Así que bueno, Son mensajeras, después vuelven. Sí, imposible agarrarla. Nos vamos, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana aquí en esto que es Opinión Federal. Gracias por todo.